El día de hoy vamos a manipular o vamos a trabajar el método de Gauss-Seidel. A ver, déjame escribir tú. Vamos a ver el método de Gauss-Seidel. Va muy de la mano con lo que es el método de Jacobi, ¿de acuerdo? Eh, el día de ayer estuvimos trabajando, o sí, fue el día de ayer. Bueno, en la clase pasada estuvimos trabajando el método de Jacobi. Y en el método de Jacobi, ¿sale? Lo que hacíamos era despejar, tener un vector xn, lo obteníamos como un despeje de una matriz de coeficientes, ¿sale? Lo obteníamos a través de un xn-1 y una matriz por ahí de coeficientes que habíamos organizado, ¿de acuerdo? Y lo que hacíamos pues, era calcular el x1 en la iteración 1, ¿sale? Luego el x2 en la iteración n, y así nos íbamos hasta que calculáramos bueno, vamos a ponerlas aquí hasta la iteración k, ¿de acuerdo? Porque el índice de variables lo manejamos hasta n, ¿de acuerdo? Esto era el método de Jacobi. Gauss-Seidel trabaja de manera similar, solamente que nosotros empezamos con nuestro vector de valores, el x1 en la iteración k-1, el x2 en la iteración k-1, y así hasta el xn en la iteración k-1. ¿De acuerdo? Nuestro primer paso en Jacobi era obtener x1 en la iteración k más 1. ¿De acuerdo? Y luego volvíamos a evaluar y ya teníamos x1 en la iteración k más 1 y x2 en la iteración k más 1. ¿Sale? Y luego íbamos con el tercer despeje, ¿sale? Y luego con el cuarto y luego con el quinto hasta que terminamos con el x1, k más 1, el x2 en la iteración k más 1 hasta el xn en la iteración k más 1. ¿Sale? Gauss-Seidel es más agresivo, ¿de acuerdo? Estamos en el caso de Gauss-Seidel. El mecanismo preparativo es exactamente el mismo. Tenemos que hacer nuestros despejes, revisar diagonal de dominancia. Si la encontramos, qué bueno, porque a partir de eso trabajamos. Si no la encontramos, pues empezamos con nuestros despejes. ¿Sale? Y ya que tenemos nuestros despejes, igual que en Jacobi, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es calcular, ¿sale? El x1 en la iteración k en este caso, porque el índice que estamos utilizando es k-1, pero olvidarnos de todo el vector anterior, ¿sale? Y quedarnos en un vector en la forma, en esta forma, ¿de acuerdo? Es decir, cambiar el primer elemento, ¿sale? Después de valor en la primera, en la primera ecuación. Para la segunda ecuación, ¿sale? Para la segunda ecuación en Jacobi, ¿de acuerdo? Nosotros utilizamos este vector completo, todos los valores pasados. Aquí no, aquí como ya olvidamos este e intercambiamos por este, ¿sale? Utilizamos este para calcular el nuevo elemento en la variable 2 y obtendríamos x1 en la iteración k, x2 en la iteración k, ¿de acuerdo? Y todos los demás serían xn en la iteración k-1, es decir, desechamos este elemento y lo sustituimos por el nuevo que hemos calculado, ¿sale? Y así sucesivamente. Es decir, a diferencia de Jacobi, Gauss-Seidel utiliza los valores que hemos obtenido, ¿de acuerdo? Para calcular la siguiente variable. Es decir, en el siguiente paso sería x1k, x2k y obtendríamos x3 en la iteración k, siendo que x4 seguiría en la iteración anterior y así hasta el xn. Todos estos estarían en la iteración anterior. Sin embargo, para calcular los nuevos, se utilizan los de la nueva variable, ¿de acuerdo? O los que hemos calculado en la segunda iteración o en la iteración siguiente. Es decir, en lugar de esperarnos a
a cambiar todo el vector, ¿vale? Vamos utilizando los valores nuevos que estamos obteniendo en cada paso. Y nos olvidamos, ¿sale? De todos los anteriores. ¿De acuerdo? Más o menos. Veamos cómo se comporta con el ejemplo de ayer, ¿de acuerdo? ¿Sale? En el caso de la clase pasada, ¿sale? Teníamos este sistema. Es exactamente el mismo sistema que resolvimos con Jacobi. ¿De acuerdo? Y estos son los despejes. Pero aquí sí vamos a ponerle índice de iteración. Este es en la iteración n. Este es en la iteración n-1, es decir, los del paso anterior. Pero aquí ya utilizo el xn, el que obtuve en esta ecuación. Obviamente, como no hemos calculado z, pues este sería en la iteración anterior. ¿Sale? Y aquí ya tengo xn. Ya calculé en la ecuación anterior yn. Y este sigue siendo en la interior. Y el wn, pues ya sería con xn, yn y zn. ¿De acuerdo? Es decir, en lugar de esperarme a, a construir todo el vector xn, todo el vector de los nuevos valores, ¿sale? Los voy sustituyendo conforme los vamos obteniendo. Esa es la idea del método de Gauss-Seidel. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se comporta con el ejemplo. Más o menos, ¿todas hasta aquí? No, profe. Ok, entonces este es nuestro método ayer, el de Jacobi. Y vamos a trabajar el método de Gauss-Seidel. Ah, mira, si no lo aceptó como nombre. Y vamos a iniciar técnicamente con estas. Control V, tenemos exactamente las mismas, las mismas ecuaciones, ¿de acuerdo? Ahí vamos para que se vea mejor. Ahí está, vamos a reducirlo un poco. Sale. Entonces, estas son nuestras ecuaciones, ¿sale? Déjenlo, voy a abrir un poco. Son las mismas que tenemos de ayer. Entonces, X iba a utilizar estos elementos, ¿de acuerdo? El yn-1, zn-1, wn-1. ¿Sale? Pero este ya no va a utilizar este X, sino que ya va a utilizar el que se calculó en el paso anterior. ¿De acuerdo? Es decir, va a utilizar este valor. Entonces, en lugar de utilizar el X que está ahí, va a utilizar este que lo acabamos de calcular en la siguiente iteración. ¿De acuerdo? Es decir, va ocupando los valores nuevos. ¿Vale? En este caso, el Z va a utilizar ya no estos dos valores, sino que va a utilizar los que ya se calcularon. Entonces aquí pasa a B3 y a C3, porque ya utiliza el X en la iteración 1 y el Y en la iteración 1 porque ya se calcularon y se olvida de los valores viejos. ¿Vale? Y el W, pues como ya se calcularon X, Y y Z, pues utiliza esos valores. ¿Vale? X en la iteración 1, Y en la iteración 1, Z en la iteración 1. ¿De acuerdo? Ok. Tenemos 280 y aquí vamos a reducirnos un poco. Aquí podemos verlo igual. Entonces, profe, lleva a ocupar el valor de X ya calculado, que en este caso es 0.61, ¿no? Así es.
Y después Z va a ocupar los valores de X y Y, que son 0.61 y 1.05, ¿no? Así es, Y así sucesivamente hasta llegar a W, ¿no? Y si hay más letras, así igual, ¿no? con todos. Es decir, ya no ocupas, ya tienes una mejor aproximación para X, que es esta, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular Y, ¿para qué utilizas un valor viejo si puedes utilizar uno nuevo? Y esto tiene un nombre en las matrices, ¿Cómo? así como cuando te dicen calcula la inversa o la determinante de la matriz, algo así tiene un nombre parecido, Pues lo que o es estamos así con el haciendo flow. es optimizar el método de Jacobi, ¿de acuerdo? Este es un método iterativo para solucionar raíces. Recordemos que es un método numérico, ¿de acuerdo? Tú no calculas de manera analítica a través de despejes, ¿sale? La solución de la raíz, sino que vas obteniéndolo a través de aproximaciones. Entonces, el método que vimos en la clase pasada se llamó Jacobi. Este método que estamos utilizando, ¿sale? Es un mejoramiento de Jacobi que se llama Gauss-Seidel, ¿de acuerdo? Pero es nada más un proceso iterativo en el cual vas aproximando las raíces, o más bien, pues sí, la solución, ¿de acuerdo? Y para que llegue más rápido la solución, ¿no? Exactamente, ¿qué era lo que quería hacer ahorita? Comparar los resultados. ¿Ven? Aquí llevamos 3 iteraciones, vamos a ver en cuánto tiempo. Pues ya al parecer no hay diferencia desde la iteración 15 aproximadamente. Desde la 14 ya no hay diferencia, ¿sale? Este es lo que nosotros trabajamos ayer. En la iteración 14 todavía teníamos que mejorar la aproximación y lo terminamos en la iteración, es que ahí se me van, donde ya no hay diferencia. 35, aquí ya no hay diferencia, ¿no? ¿Vale? En este caso, para este ejemplo, llegamos a la misma solución. ¿Ya la vieron? Exactamente la misma. Solamente que aquí llegamos en 14 iteraciones, ¿vale? Nos ahorramos 21 iteraciones, ¿no? Casi. Así es mucho más acelerado. También diverge mucho más rápido en caso de que no converja esto, ¿de acuerdo? Pero cuando converge, y este iba a converger por ser diagonal dominante, recorre esto mucho más rápido, ¿vale? Pero mucho, mucho más rápido, ¿de acuerdo? Más o menos, Sí, ¿duda? profe. Ups, perdí mi... Me equivoqué, acá, ahí está. Listo. Ok. Este método entonces es un mejoramiento del Jacobi. Hace exactamente lo mismo. De hecho, se monta sobre las mismas cosas. O sea, tenemos nuestro problema, despejamos cada una de las variables, ¿de acuerdo? Solamente que Jacobi utiliza todo el vector inicial para sustituir aquí, sustituir acá, sustituir acá y sustituir acá. Y ya con eso obtienes el x1. Y ese vector completo lo utilizas para sustituir en cada una de las ecuaciones para obtener x2. Y así sucesivamente para obtener cada uno de los pasos. Gauss-Seidel no, Gauss-Seidel les dice, bueno, pues ya encontraste X, pues olvídate de esta, pon la nueva y utilízala para el siguiente. Ya obtuviste Y, pues utilízala para calcular el siguiente y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? ¿Preguntas? No por el momento, profe. Ok. ¿Seguros? Estos los podemos hacer en Excel o en Python, ¿verdad? No, no No, los de va a pedir a hecho, lápiz. no, la idea es que los hagamos a Python. ¿De acuerdo? El ver el ejemplo en Excel es nada más para que no hagan las cuentas a mano, aunque deberían de hacer las cuentas a mano, no es una mala idea. Ignore lo que dije, profe.
como que no escucho. ¿Qué? ¿Que las iban a hacer en Excel? Para no hacerlas a mano. No, es que supongo que es un buen de talacha, ¿no? Pues es que hay que calcular cada uno de los valores constantemente, ¿de acuerdo? Aquí, para que ustedes puedan programarlo, ¿vale? Lo que les sugiero, ¿de acuerdo? ¿Vale? El, la parte más importante de la programación de este método, ¿sale? Está en el control y repetición de los despejes, ¿vale? ¿A qué me refiero? Estos despejes que están aquí, en realidad se pueden automatizar porque estos, ¿sale? Para la variable i, digamos que los dejamos de llamar X, Y, Z y W, los llamamos X1, X2, X3 y X4, ¿de acuerdo? Para la variable XY, ¿sale? Es BI menos la suma desde J igual a 1 hasta N, ¿sale? De A en el renglón I en la columna J por X, J, ¿de acuerdo? Solamente hay que pedirle que J sea diferente de I. Es el único que nos vamos a saltar. Porque es el único que no está. Aquí no está la variable X, X1. Está X2, X3 y X4. Aquí está X1, X2 y X3. Aquí está X1, X2 y X4. No, perdón, aquí está X3 y X4. ¿Sale? Y aquí está X1, X2 y X3. O sea, en cada una de ellas aparecen todas las variables menos la que estás despejando. ¿Sale? Y todo esto está siendo dividido entre quién? Entre A y I. Entonces, si se dan cuenta, esta automatización es relativamente sencilla. ¿De acuerdo? Esto es realmente el núcleo fuerte de su programa en Python. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos referimos con el control y repetición de los despejes. ¿Vale? Para poder trabajar, ustedes necesitan conocer un X0, ¿de acuerdo? Que son los valores iniciales, ¿sale? Un B0, que van a ser los resultados o el vector B, ¿de acuerdo? Y la matriz A es la matriz de coeficientes, ¿de acuerdo? Estos son sus datos con respecto al problema. Después sigue una tolerancia, ¿sale? Para saber cuándo se van a detener, ¿de acuerdo? Y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más necesitan? Tal vez un contador que les lleve las iteraciones para por si eso no converge. Y básicamente la versión sencilla de esto sería de esta forma, ¿de acuerdo? Aquí en Excel nos hemos detenido hasta que las raíces son técnicamente iguales. La pregunta, ¿cómo nos detenemos? ¿Sale? ¿Cómo llevamos un vector o cómo transformamos un vector en un número de tal forma que podamos definir la tolerancia? ¿Cómo nos detenemos? Es lo único que no tenemos en estos momentos. ¿Cómo detenerlos?
¿No se les ocurre cómo podríamos detenernos? ¿Qué preguntó, profe? ¿Cómo hemos decidido la manera de detenernos en los métodos anteriores, en los que solamente era una variable? Cuando teníamos una variable, ajá, dígame. Con una tolerancia. Ujú, Con cierto número de pasos, ¿no? ajá. Aquí lo que buscamos es que esto fuera menor que la tolerancia o que la iteración n menos la iteración n menos 1 fuera menor que la tolerancia. En ese momento era cuando nos deteníamos, ¿de acuerdo? Pero aquí estos eran números reales, ¿de acuerdo? Estos dos eran números reales, entonces la diferencia pues, simplemente lo restas y ya. Pero aquí tienes x1, x2, x3 hasta xn. Y tienes otro vector que es x1, x2, x3 hasta xn, ¿de acuerdo? Esta es la iteración k y esta es la iteración k más 1. ¿Cómo los comparas? ¿Qué tan lejos está uno del otro? Pregunta de álgebra lineal. Sea x y y dos vectores. La distancia entre x y y puede ser calculada mediante qué. U otra forma de preguntarlo. Y igual X más B, la pendiente de... Sea x un vector o un elemento del campo vectorial, ¿de acuerdo? O sea, ¿cuál es su magnitud? ¿Cuál es su magnitud o cómo se calcula su tamaño o cuál es su tamaño? Sí, tiene que ver por ahí con una diferencia, pero ¿vale? En realidad lo que estoy viendo es que saben sobre vectores, pero es una pregunta muy simple de álgebra lineal. Sí, más o menos. Sí, la idea sí es, lo que pasa es que Pitágoras te da algo que se llama, y ese es el nombre que estoy buscando. ¿Vale? Es algo que calculan en física, que vieron en cálculo vectorial, ¿de acuerdo? Vieron en álgebra lineal. ¿Cómo calculas la magnitud de un ¿El teorema de elemento? Tales? No, están yendo muy, muy lejos. ¿Cómo se calcula el tamaño de algo? Dígame. Es que se escuchó cortado. La raíz de x2 menos x1 más y2 menos y de 1. Eso es cuando tiene un vector en 2 dimensiones. Y en n dimensiones, digo, su compañero ya lo puso en el chat, ¿de acuerdo? En efecto, lo que estoy buscando, ¿cómo sabe la magnitud de algo? Pues calcula su norma, ¿vale? Pero la norma no solamente te sirve para calcular magnitudes, también te sirve para calcular distancias. ¿Qué tan cercanas están dos raíces?
Pues calcula su norma. Y aquí hay otra pregunta interesante. ¿Qué tipos de norma conocieron? Ok, ni siquiera se saben los nombres de sus normas. Bueno, entonces, la norma que se obtiene como la raíz cuadrada de la suma desde i igual a 1 hasta n de xi al cuadrado, ¿de acuerdo? Que hacían la suma de los cuadrados de todas sus entradas y de eso le sacaban la raíz. Esta se llama norma euclidiana. Euclidiana, entonces. ¿Euclidiana? Pero no es el único tipo de norma. Eso es lo divertido. Hay varios tipos de normas, pero comencemos con la norma euclidiana. ¿Qué significa? Significa que si yo quiero la distancia entre dos raíces, entre la aproximación n y la n-1, pues lo que voy a hacer es que la norma sea menor que la tolerancia. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a calcular esta norma? ¿Sale? Pues la vamos a calcular como la raíz de la suma desde i igual a 1 hasta n de xi en la iteración n menos xi en la iteración n menos 1 al cuadrado. Primero resto y después elevo al cuadrado. ¿Vale? Entonces, para que nosotros podamos detener este programa, necesitamos construir una función norm. ¿De acuerdo? Vamos a discutir la función norma ya integrada al programa el día de mañana. ¿De acuerdo? Pero ahorita lo que quiero que piensen es, esto es todo lo que tenemos que programar, ¿de acuerdo? Y en realidad va a ser muy rápido. Empiecen pensando en la función norma. La función norma debe de recibir dos vectores del mismo tamaño y lo que va a devolver es un valorcito donde nos indica su distancia. ¿De acuerdo? No debe ser muy complicado, debe ser relativamente sencillo. Empiecen programando esto, ¿sale? Y traten de programar ya el todo completo para que lo podamos hacer la clase de mañana, ¿de acuerdo? Discutirlo en conjunto, les muestro cómo yo lo pienso, ¿sale? Ustedes me discuten qué es lo que pensaron para mejorarlo o qué es lo que ustedes hicieron y tendremos nuestro programa. Por un lado el de Jacobi y por el otro lado el de Gauss-Seidel, ¿de acuerdo? Pero empiecen trabajando con la función norma como la describimos aquí, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Problemas? ¿Podrán hacer eso? Esperemos y sí. Esperemos. Yo creo en ustedes. Ya no hace falta que ustedes crean en ustedes. La gente. Bueno, vamos a detenernos aquí.